Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy comienzo contándoos una historia que me relató un amigo hace años. En el norte de España, hay un hotel antiguo, el Hotel Olvidado, que, según dicen, fue el escenario de varios sucesos extraños. La leyenda cuenta que durante la Guerra Civil, muchos soldados se hospedaron allí, y que algunos nunca regresaron a casa. Con el paso del tiempo, el hotel cayó en el abandono, pero algunos aventureros se sienten atraídos por su historia oscura. Un grupo de chavales, en busca de emociones fuertes, decidieron pasar una noche en el hotel. Al principio, todo fue risas y bromas. Sin embargo, cuando la noche cayó, el ambiente cambió. Empezaron a escuchar susurros a su alrededor. ¿Habéis oído eso?, decía uno de ellos, mientras los otros se reían, pensando que era parte del juego. Pero los susurros se hicieron más claros y más inquietantes. Eran voces que llamaban a alguien, pero no a ellos directamente. La sensación de ser observados aumentaba con cada minuto que pasaba. Uno de los chicos, el más escéptico, decidió explorar el hotel solo. Mientras recorría los pasillos oscurecidos, sintió un frío repentino que le recorrió la espalda. En ese momento, escuchó su nombre susurrado, como si alguien estuviera justo detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie. Instintivamente, corrió de vuelta a la habitación donde estaban sus amigos, solo para descubrir que estaban horrorizados. Habían encontrado algo en el viejo vestíbulo, una habitación cerrada. Sin poder resistir la curiosidad, la abrieron y lo que encontraron dentro les dejó helados. Una serie de fotografías antiguas de los soldados que se hospedaron allí, pero con un detalle inquietante. En cada foto, al fondo, podían ver figuras difusas que parecían observarles. Después de esa noche, ninguno de ellos volvió a ser el mismo, y lo que encontraron en el Hotel Olvidado se quedó para siempre grabado en sus memorias. Nadie se atreve a volver, y el hotel sigue en pie, esperando a sus próximos visitantes. La siguiente historia sucedió en una carretera solitaria de Castilla-La Mancha, un lugar donde la niebla se adensa y el silencio se siente pesado. Un hombre, llamado Manuel, estaba de vuelta a casa tras un largo día de trabajo. Era tarde y el sol ya se había puesto, cuando decidí usar un camino alternativo. Era una carretera que raramente usaba, pero tenía un atajo hacia su pueblo, y pensó que podría aprovecharlo. Mientras conducía, la sensación de aislamiento comenzó a invadirle. La niebla se espesaba y la visibilidad disminuía drásticamente. De repente, vio algo en el arcén. Era una figura, un chaval, que parecía perdido. Al acercarse, Manuel se dio cuenta de que el chaval no parecía estar bien. Estaba pálido y temblando. Manuel paró el coche y bajó la ventanilla. ¿Te encuentras bien, chico?, le preguntó. El chaval, con una voz temblorosa, respondió: No puedo recordar cómo he llegado aquí. Alarmado, Manuel decidió llevarlo consigo hasta el pueblo. Sin embargo, a medida que avanzaban, el chico comenzó a hablar de cosas extrañas, como si conociera detalles de la vida de Manuel, que nunca le había contado a nadie. Tu padre siempre decía que no confías en extraños, dijo el chaval, mirándole a los ojos. Manuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Continuó conduciendo, pero la situación se volvió más inquietante. Cuando el chico explicó que había estado en un accidente hace años en esa misma carretera. Finalmente, Manuel llegó a su pueblo y se detuvo. Pero cuando miró hacia el asiento del copiloto, el chico había desaparecido. Mirando por el retrovisor, se dio cuenta de que estaba solo en la carretera. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió volver a la carretera. Lo que encontró fue un coche volcado y un grupo de personas que intentaban ayudar. Cuando se acercó, identificaron el coche
pertenecía a un joven que había fallecido hace años. En ese momento, Manuel entendió que había recogido el alma de un niño perdido. Desde entonces, nunca volvió a esa carretera, y cada vez que pasa por el lugar, puede sentir la silenciosa presencia del chaval, mirándole desde la niebla. En un pequeño pueblo de Andalucía, hay un bosque que localmente se conoce como El Susurro. A lo largo de los años, muchos han informado haber escuchado extraños ecos en su interior. Por eso, un grupo de amigos decidió hacer una acampada un fin de semana. Sabían de las leyendas, pero pensaron que eran historias exageradas, así que se prepararon para una noche de diversión. Al caer la noche, el bosque se transformó. Los árboles parecían susurrar entre ellos, creando una melodía inquietante. Al principio, los amigos se reían, pensando que todo era parte de la atmósfera. Pero luego empezaron a escuchar voces. Eran suaves, como si alguien estuviera llamándoles. ¿Escucháis eso?, preguntó Laura, la más sensible del grupo. Los demás intentaron restarle importancia, pero a medida que la noche avanzaba, los susurros se intensificaron. Laura sintió un escalofrío y decidió salir de la tienda para investigar. Se adentró en el bosque y, sorprendentemente, las voces comenzaron a sonar más cerca. Se acercó a un claro, donde la luna iluminaba el lugar en un resplandor tenue. Allí encontró una antigua caja de madera. Con curiosidad, la abrió y dentro había cartas amarillentas escritas a mano. Eran cartas de amor, dirigidas a alguien llamado Miguel, que nunca fueron entregadas. Mientras leía las palabras, una sombra se proyectó detrás de ella. Laura se dio la vuelta y vio una figura difusa, un hombre que parecía triste. ¿Por qué no volviste?, susurró la figura. Laura, aterrorizada, corrió de vuelta a la tienda, donde sus amigos la encontraron pálida y temblando. Les contó lo sucedido, pero ellos, escépticos, decidieron reírse. Sin embargo, esa risa se convirtió en gritos cuando empezaron a escuchar los ecos, que antes solo habían sido un susurro. Esa noche, todos supieron que habían despertado algo que debía permanecer dormido. Hasta el día de hoy, nadie del grupo se atreve a volver al bosque, donde las cartas siguen esperando ser leídas. En un barrio de Madrid, hay una calle que los vecinos evitan. Se llama La Calle Perdida. Y, según las historias que circulan entre los más viejos del lugar, está maldita. Durante décadas, ha visto infinidad de accidentes y tragedias, y sus habitantes han jurado haber visto sombras que caminan por la noche. Un joven, llamado Javier, decidió que quería documentar la historia de la calle. Armado con su móvil y su mejor disposición, comenzó a investigar. Habló con los ancianos del barrio, quienes le contaron sobre cómo, en los años 80, un hombre había desaparecido misteriosamente en esa calle. Las historias eran escalofriantes, pero Javier decidió que quería conocerlo todo. Una noche, con su cámara, se vistió de valor y se adentró en la calle después de que el sol se ocultó. Mientras caminaba, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Los sonidos de la noche parecían intensificarse, y de repente, escuchó lo que sonaba como un llanto distante. Al acercarse al sonido, se dio cuenta de que provenía de un patio trasero de una casa en ruinas. Con un nudo en el estómago, decidió mirar. Lo que vio le heló la sangre. Un grupo de sombras se movía en círculo, como si estuvieran celebrando algo. En el centro, había lo que parecía un objeto brillante. Javier, incapaz de resistir la tentación, se acercó más. Cuando tocó el objeto, las sombras giraron hacia él, y su llanto se convirtió en gritos desgarradores. En ese instante, pudo sentir la locura que había envuelto a los anteriores habitantes de la calle, y lo que habían dejado atrás. Javier salió corriendo de allí,
Pero a partir de esa noche, jamás pudo olvidar lo que sucedió. Sabía que había liberado algo que debía haberse quedado encerrado. Desde entonces, cada vez que pasa por la calle perdida, puede escuchar los ecos de aquellos gritos y ver sombras que parecen seguirle. Una advertencia, quizás, de que algunos secretos no deben ser revelados. En un edificio de pisos en Barcelona, hay un ascensor que nunca se detiene en el piso 13. Una superstición que, al parecer, tiene un trasfondo oscuro. Se dice que en ese piso vivía una mujer que, años atrás, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, los vecinos han informado de luces que parpadean en ese piso vacío durante la noche. Alberto, un joven nuevo en el edificio, decidió investigar. La primera vez que escuchó sobre la mujer fue de un anciano en el vestíbulo. «No vayas al 13», le advirtió. «Su luz no es de este mundo». Intrigado, una noche se armó de valor y subió las escaleras hasta el 13. La puerta del piso estaba entreabierta y una luz suave emanaba del interior. A pesar de sus dudas, decidió entrar. Lo que encontró en el interior le dejó estupefacto. Una casa decorada, como si el tiempo se hubiera detenido, con muebles cubiertos de polvo y una iluminación tenue que parecía danzar. Cuando se adentró un poco más, encontró un diario en la mesa, lleno de notas y dibujos. La mujer había estado obsesionada con la idea de comunicarse con aquellos que había perdido. De repente, la luz comenzó a parpadear violentamente, y una sensación de frío lo envolvió, sintiendo que alguien estaba a su alrededor. Alberto se dio la vuelta y vio una figura etérea, casi transparente, con un rostro triste que le observaba. En ese momento, supo que había despertado a la mujer. «¿Por qué no viniste antes?», susurró ella. Aterrorizado, salió corriendo del piso y del edificio, sabiendo que nunca podría olvidar la visión de aquella figura atrapada entre dos mundos. Desde entonces, la luz ha seguido parpadeando. Los vecinos dicen que, en realidad, es un aviso, un recordatorio de que algunos espíritus buscan con ansias ser escuchados. Siempre me dijeron que los espejos tienen un poder especial. A mi hermana y a mí nos encantaba pasear por el rastro de antigüedades del pueblo. Un día, encontramos un espejo antiguo que, a simple vista, parecía un hallazgo extraordinario. Estaba adornado con un marco dorado, pero su superficie estaba manchada, como si alguien hubiera intentado limpiar su reflejo. Nos lo llevamos a casa sin pensar en las advertencias de la anciana que lo vendía. Desde que lo colgamos en el salón, extraño sucedió. Poco a poco, mi hermana comenzó a comportarse de manera extraña. Empezó a tener pesadillas, y siempre creía que había alguien detrás de ella. Yo intentaba calmarla, pero una noche, mientras cenábamos, noté que su mirada se desviaba hacia el espejo. Para mi horror, vi un reflejo de ella, que no se movía con sus acciones. Era una versión malvada, con una sonrisa perturbadora. Intenté romper el espejo, pero no pude.